Muy bien, vamos a mirar otros ejemplos relacionados con lo que es el análisis de regresión y sus respectivos elementos. Aquí tenemos otro caso en el cual nos plantean de un establecimiento de recibo y facturación que desea ampliar el número de cajas que posee con respecto a los tiempos de espera de los clientes. Para eso tenemos ahí una pequeña muestra de datos donde viene el tiempo de espera correspondiente al número de cajas que se tiene en servicio. ¿Sí? Tenemos un tiempo de espera de 17.1 cuando se obtuvieron 5 cajas, cuando estaban trabajando 5 cajas. Se tuvo un tiempo de 21.3 para un trabajo de 4 cajas, de 10.2 para 8 cajas y de 19.4 en otra situación donde también estuvieron abiertas 4 cajas o estuvieron en servicio. Se requiere generar un modelo que permita pronosticar los tiempos de espera para diferentes números de cajas. Bueno, ahí como siempre el primer paso que hemos mencionado, que es en realidad reconocer los elementos que nos están planteando en el enunciado como tal, es decir, reconocer quién es X y quién es Y. Aquí claramente nos están diciendo que lo que quieren probar es aumentando o disminuyendo las cajas, cuáles serían los tiempos de espera que le corresponden. Por eso nuestra variable independiente es el número de cajas, que es la que vamos a estar variando. Y nuestra variable dependiente va a ser el tiempo de espera, que es precisamente el que queremos analizar, qué valores se van a obtener respecto a la variación que se haga de las cajas. Ese debe ser siempre nuestro primer análisis, que simplemente es la comprensión del caso en particular. Bien, tomando como referencia esos datos que nos dan, vamos a generar el modelo correspondiente que nos solicitan. Bueno, primero que todo, pues analizando la tendencia de los datos, si realmente pueden ajustarse a un modelo lineal, que es el que estamos trabajando. De modo que vamos a empezar con el gráfico de dispersión. Vamos a irnos allá al plano cartesiano. Hacemos ahí la escala correspondiente para nuestros valores X, que es el número de cajas, y una escala correspondiente al eje Y para los valores de los tiempos de espera. Graficando cada una de las parejas de datos que tenemos, pues nos va a quedar un gráfico de dispersión de la siguiente manera. ¿Sí? Ahí podemos observar en el eje X los valores del número de cajas y su correspondencia de tiempos de espera acá en el eje Y. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos esa representación y observamos nuestros 4 datos aquí situados en el plano cartesiano. Son muy poquitos datos, pero alcanzamos a observar ahí una tendencia que podríamos describirla como lineal, ¿verdad? Podemos hacerle ahí un trazado. Recuerden que esa es una línea independiente de los puntos, es decir, no se trata de unir los puntos, sino de hacer una línea que más o menos trate de cubrirlos a todos. Y bueno, en este caso aproximadamente ese sería el trazado lineal. Vemos que todos los puntos están cerca de ella, por lo tanto aparenta ser un buen ajuste a la línea. Eso es lo primero que debemos observar ya cuando nos referimos a lo que es la generación o construcción del modelo.
Bien, teniendo ya presente o teniendo ya visualizado que los datos se están aproximando a la forma lineal, vamos a corroborar eso con el coeficiente de correlación, que es el que nos va a dar la medida cuantitativa de qué tan relacionadas están las variables entre sí. De modo que aquí tenemos nuestros datos ya especificados en la tabla que vamos a trabajar. Ahí están mis valores para Y, mis valores para X. Y bueno, aquí tenemos la expresión que le corresponde al cálculo del coeficiente de correlación, la cual obtenemos a partir de la tabla realizando las operaciones que ahí nos piden. ¿Sí? Vemos que acá, bueno, n ya sabemos es la cantidad de observaciones, que para este caso son 4. Luego nos piden ahí la sumatoria de x por y, por eso vamos aquí a realizar esa operación correspondiente. ¿Sí? Ahí empezaríamos, bueno, 17,1 por 5, 21,3 por 4, 10,2 por 8 y 19,4 por 4. Realizamos cada uno de esos productos y los vamos colocando ahí en la casilla correspondiente. Esos productos nos deben dar esos resultados ahí para cada uno de ellos. También nos piden la sumatoria de las x cuadrada, ¿sí? Aquí abajo en el denominador. Bueno, nos piden también la sumatoria de x y la sumatoria de y de forma individual. Ahorita vamos a totalizar todo. Vamos a hacer las x cuadrado, ¿sí? Entonces simplemente 5 cuadrado, 4 cuadrado, 8 cuadrado y 4 al cuadrado, pues vamos a obtener esos valores. Y acá también nos piden sumatoria de y cuadrado, de modo que vamos lo mismo a tomar cada uno de los valores y elevarlos al cuadrado, los cuales nos darían esos resultados. Todos los elementos que comprenden a esta fórmula, a esta expresión del coeficiente de correlación, pues están dados a partir de sumatorias, ¿sí? Solamente el valor de n es el que está de forma puntual. Por eso lo que vamos a hacer es totalizar pues esas columnas que generamos ahí. ¿Sí? Sumamos para y, sumamos la columna x, sumamos la columna x por y las columnas al cuadrado de x y de y. Esas sumatorias nos deben dar como resultado esos valores. Ahí van ustedes verificando y ya con esos pues vamos a reemplazarlos en la fórmula, que nos quedaría de la siguiente manera. ¿Sí? Ahí iniciamos con el valor de 4 que corresponde a n, las 4 observaciones. Luego nos están pidiendo la sumatoria de x por y. Obtuvimos un valor de 329,9. Ahí lo tenemos. Luego nos piden la resta, que le restemos sumatoria de x por sumatoria de y. ¿Sí? Es decir, ahí 21 por 68. Ahí lo tenemos. En el denominador nos piden la raíz cuadrada de, bueno, inicia ahí el primer corchete con el valor de n, que es 4, la sumatoria de x cuadrado,
obtuvimos aquí 121. Debemos restarle la sumatoria de x, que es 21 pero elevada al cuadrado. Ahí cerramos corchete e iniciamos el otro para generar el producto, también con el valor de n, que es 4. Sumatoria de y cuadrado, tuvimos un valor de 1226.5, ahí está. Y finalmente me piden la sumatoria de y, que es 68, pero elevada al cuadrado. ¿Sí? Ese sería el planteamiento, la operación correspondiente al cálculo de R, que es nuestro coeficiente de correlación. Recordemos que este coeficiente de correlación siempre tiene un rango o un intervalo entre -1 y 1. No nos puede dar un valor diferente o un valor por fuera de ese rango. Que nos esté dando un valor precisamente por fuera de ese rango, pues quiere decir que estamos haciendo mal alguna de las operaciones. Muy bien, desarrollando esa expresión que planteamos ahí, se debe obtener un coeficiente de correlación de menos 0,98 aproximadamente ahí a 2 decimales. Con esto podemos concluir, ¿sí? De acuerdo ahí a la tablita que vimos anteriormente con los criterios de la correlación, menos 0,98 está quedando dentro del intervalo o el rango de 1 a 0,80, esta vez en su parte negativa, y bueno, eso corresponde a una correlación fuerte, de modo que esto nos permite continuar pues con una cierta confianza, una cierta garantía de que las variables están muy bien relacionadas. Quiere decir que se van a ajustar bien a lo que es el pronóstico como tal. Continuando con los demás elementos que comprende el análisis, vamos a ver ahora la covarianza. Necesitamos la sumatoria de XY, que ya la tenemos. Necesitamos N, que ya sabemos que es 4. Y aquí necesitamos las medias o los promedios de X y de Y. Para el caso de X, que obtuvimos una sumatoria de 21, pues simplemente al dividirla sobre 4 nos da un valor de 5,25. Y para el caso de Y, que obtuvimos una sumatoria de 68, al dividirla sobre 4 nos da 17. Muy bien, reemplazando los valores ahí en la expresión de la covarianza, nos quedaría de esta manera la sumatoria de X por Y, que nos dio 329.9 sobre 4, y menos los promedios 5,25 por 17. Esa operación nos da un valor de menos 6.77. Eso quiere decir que tenemos una covarianza inversa, ¿verdad? Recuerden que aquí el signo nos está dando esa especificación. ¿Sí? Quiere decir que mientras que una variable disminuye, la otra aumenta, aunque bueno, está bastante cercano al cero. Aquí realmente pues necesitaríamos que estuviera pues entre más lejano sería mejor, ¿no? Sin embargo, bueno, nos da un valor diferente de cero con el cual todavía podemos tener en cuenta. Los parámetros del modelo.
Ya que tenemos una buena correlación, pues el objetivo es seguir adelante con el modelo como tal. Por eso vamos a calcular los parámetros que le corresponden para obtener la ecuación. ¿Sí? El beta sub 1, iniciamos con él. Y todo lo que comprende a esa expresión para calcular beta sub 1 ya lo tenemos en la tabla. Simplemente vamos a traer estos datos y a plantearlos. Nos quedaría de esa manera: sumatoria de x por y, 329.9. Las sumatorias de x y de y en su forma individual son 21 y 68. La sumatoria de x cuadrado, que nos dio 121. La sumatoria de la x, que nos dio 21, y la elevamos al cuadrado, y el valor de n, que es igual a 4. Esa operación nos debe arrojar ahí un valor de menos 2,52, que ese ya sería el valor del parámetro beta sub 1, que comprende a nuestra ecuación lineal, a nuestra ecuación de regresión lineal. Y ya teniendo ese valor de beta sub 1, vamos a obtener el beta sub 0. Esa es la expresión con la cual lo calculamos. Tenemos la media de y, que es 17. Tenemos el valor de beta sub 1 de menos 2,52 y lo multiplicamos por la media de x, que es de 5,25. ¿Sí? Y esa operación nos debe dar un valor de 30,23. Con eso ya podemos armar la ecuación, que nos quedaría y igual a 30,23 menos 2,52x. Vamos a mirar qué tan dispersos están quedando en una medida global los puntos de esa línea recta. Para eso, pues, vamos a calcular el error estándar de estimación. Ahí tenemos la fórmula específica para este modelo de regresión simple, en el cual ya están comprendidos los valores beta sub 0 y beta sub 1. Y como ya los tenemos, pues simplemente vamos a reemplazar. Sumatoria de y cuadrado también la tenemos de la tabla anterior, nos dio un valor de 1226.5. El beta sub 0 que acabamos de calcular, de 30,23, multiplicado por 68, que es la sumatoria de y, menos beta sub 1. Bueno, como beta sub 1 nos dio negativo, pues por eso lo coloco ahí entre paréntesis, y multiplicado por la sumatoria de x por y, ¿sí? Que de acá la hemos trabajado, nos da 329.9, dividido en n-2, o sea 4 menos 2, y vamos a realizar esa operación. Este sí necesitamos que nos dé un valor, pues, entre más cercano a 0 sería mejor, aunque obviamente pues nunca nos va a dar 0, porque eso querría decir que no hay ningún tipo de variación. Pero bueno, nos da 1.05, que es muy bajito. Ahí en el gráfico de dispersión pues se podía observar también claramente que los puntos no están muy dispersos. Vamos a mirar ahora el porcentaje de explicación que nos está brindando la variable x, es decir, los datos del número de cajas, que tanto están representando
o qué tanto están influyendo en los tiempos de espera. Eso lo obtenemos a partir del coeficiente de determinación. Para eso vamos a generar esta nueva tablita con las operaciones que le corresponden a la fórmula del coeficiente de correlación. Ahí la estamos observando. Vemos que acá en el numerador nos piden la sumatoria de Y pronóstico menos la media de Y. Bueno, la media de Y ya la tenemos. Y el Y pronóstico pues vamos a empezarlos a obtener, ¿sí? Para eso vamos a utilizar la ecuación de regresión ya establecida, ya como quien dice armada con los parámetros que calculamos anteriormente. Por eso aparece aquí esta nueva columna que le vamos a agregar a nuestra tabla con cada uno de los valores Y pronóstico, ¿sí? Vamos a utilizar la ecuación. Ahí la tenemos precisamente, ¿sí? Reemplazando estos valores de X ahora en este modelo. En el denominador viene esta otra expresión, Y menos la media de Y. Bueno, aquí ya tenemos los valores de Y también y la media de Y que ya la calculamos. Acá empezaríamos a generar cada uno de los Y pronósticos. Bueno, el primero sería 30,23 menos 2,52 por 5, ¿sí? Por el valor de X que tenemos ahí inicial. Lo mismo haríamos para el siguiente, ¿sí? 30,23 menos 2,52 por 4. Lo mismo haríamos acá con el 8 y con el valor de 4. Realizando esas operaciones, pues debemos obtener esos valores. Y estos los tomamos como base para realizar esta operación que corresponde al numerador de la fórmula, ¿sí? Entonces ya tenemos los Y pronósticos, ya tenemos el valor de la media de Y, que nos había dado 17. ¿Sí? De modo que aquí la primera operación pues sería 17.63 menos 17 elevado al cuadrado. Hacemos lo mismo con el siguiente valor de Y pronóstico, 20.15, le restamos la media de Y que nos dio 17 y elevamos al cuadrado. Lo mismo para este, 10.07 menos 17 elevado al cuadrado. Y lo mismo acá para el valor final de 20.15, le restamos 17 y lo elevamos al cuadrado. Esas operaciones verifican ahí los resultados, ¿sí? Se deben obtener esos valores. Como nos piden en sumatoria, pues ahora vamos a totalizar esa columna. Y aquí en el denominador nos piden la resta, pero esta vez con los valores originales de Y vamos a generarla. Entonces la primera operación sería 17.1 menos la media de Y, que es 17 elevado al cuadrado. Luego tomaríamos acá 21.3 menos 17 al cuadrado, el 10,2 menos 17 al cuadrado y el último valor de Y que tenemos de 19.4 le restamos 17 y elevamos al cuadrado. De esas operaciones se deben obtener los siguientes valores.
y estas dos columnas finales que obtuvimos pues son las que se requieren en sumatoria. Vamos a totalizarlas. Ahí las tenemos. ¿Sí? Esta nos daría 68,2668, que va a ser el numerador. Es decir, esto lo vamos a dividir en este valor de acá que nos dio 70,5. De modo que ya simplemente planteamos ahí la división y efectuándola nos da un valor de aproximadamente 0,97. Recuerden que esto lo podríamos multiplicar por 100 y lo expresamos en su forma porcentual y nos estaría diciendo que equivale a un 97%, lo cual pues es bastante bueno. ¿Sí? Ese es el grado de representación, por así decirlo también, que le está dando nuestra variable X al comportamiento o a la tendencia que se observe en los valores de Y. 97% pues es un porcentaje bastante alto, bastante bueno. Muy bien, en este caso no nos estaban pidiendo ningún ejercicio de estimación puntual, ¿sí? Es decir, pues no nos estaban dando un valor específico para probar de cajas, de modo que el objetivo era llegar a obtener esta ecuación, ¿sí? La cual ya de acuerdo a los elementos que le trabajamos pues vemos que va a tener una buena funcionalidad, ¿no? Tenemos un coeficiente de determinación alto, tenemos un error estándar bajito y tenemos un coeficiente de correlación también que se encuentra dentro del criterio de correlación fuerte. Eso quiere decir que los pronósticos que hagamos, ¿sí? Es decir, los valores de X o el número de cajas con los que querramos probar, ¿sí? Pues vamos a obtener unos resultados bastante acertados, ¿no? Unos resultados los cuales se puede tener una buena estimación, es lo que decimos acá. Por ahora no estamos trabajando con niveles de confianza, es decir, por ahora no estamos relacionando aquí el factor probabilístico. Eso lo estaremos haciendo más adelante con la generación de unos intervalos, ¿sí? Ya como los trabajamos en la parte de estimación, ¿sí? Bajo ese concepto, pero ahora aplicados aquí al análisis de regresión, que ahí sí es donde vamos a tener en cuenta el factor probabilístico. Esto pues sería una estimación puntual, cualquier valor de X que yo quiera probar acá para obtener pues un valor puntual de Y.